Un día como hoy del año 1894 nacía Gustavo Coyet. Nosotros conocemos la historia de este pintor, grabador y escritor argentino porque vivió en Funes y hay un museo y hay una calle que lleva su nombre. Vamos a hablar con su nieta, con Silvia. Hola Silvia, buen día. Willy te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿Todo bien? todo muy bien. Me alegro mucho. ¿Cómo andas vos? ¿Qué te sucede? ¿Qué sentimientos tenés un día como hoy? Mira, eh, la situación de su fecha de nacimiento a mí me evoca al abuelo, ese que era un artista, que era un pintor, que era un grabador, pero que fundamentalmente para nosotros, para mi recuerdo de infancia, era mi abuelo. Entonces me tengo que sacar el cascarón ese familiar de abuelo para hablar de él como artista. Pero si querés, te podés quedar con el título de nieta y contarnos cómo era la relación con él. ¿Era estrecha? ¿Lo veías mucho? Sí, yo vivía en la casa al lado, pegadito, era una casa con una casa al fondo, que era la de mi padre, en la casa de mi padre. Así que vivíamos puerta de por medio que comunicaba un jardín con el otro, muy común en nuestras casas de Funes, de Roldán también. Y él tenía una concepción frente a su pintura, o sea, hablar de mi abuelo y hablar de su trabajo es una sola cosa, y su trabajo era pintar. Así que este abuelo estaba muy mezclado. Me voy a trabajar. No decía me voy a pintar, me voy a trabajar. O sea, nunca lo escuché decir me voy a pintar. Me voy a trabajar. ¿Hola? Sí, te escucho muy bien ahora, Silvia. Ah, porque me da la impresión de que hay como ruidos. Bueno, era eso lo que yo te contaba, no sé cuántos habrá podido escuchar, que él se refería a su actividad como un trabajo y, y lo tomaba con horarios. Este es mi recuerdo infantil, pero después lo he encontrado en sus escritos, en muchas de las cosas que él ha dejado eh, plasmadas de su forma de entender el arte y incluso su participación como militante, artista, revolucionario en España en su momento en la lucha contra lo que era la monarquía y el intento de instalar una nueva república que después fue un proyecto que fracasó en manos del franquismo, pero todo eso era coherente con esta actitud de que él se sentía un trabajador y planteaba que para trabajar o para pintar o para ser un artista o para ser un escritor o para hacer cualquiera de las ramas que el arte tenía, él planteaba que había que ser sistemático, no era cuestión de esta bohemia, esta cosa, eso bueno, puede durar un tiempito, puede acompañarnos en algún momento, pero eh, el que dedica su vida al arte lo hace con seriedad, con horario, con sistematicidad, eh, tomando la rigurosidad del compromiso, ¿no? Eso es lo que él hacía en su vida cotidiana. Y es lo que después encuentro en los escritos y encuentro también en comentarios de críticos o de otros que hablan de su obra y de su mirada frente al arte, que era esta mirada, la de un anarquista, un trabajador, un, un hombre que había puesto toda su pasión en eso. Silvia, ¿tenía como hijos a tu papá y a cuántos más? Mi papá. A tu papá. No, tuvo otro hijo que falleció muy chiquitito, muy bebé, en París, donde ¿Y, nació mi padre también. y tu Y no, papá? no tuvieron otros hijos, así que fue único hijo, Fernando. ¿Y tu papá cuántos hijos tuvo? Aparte de ti. Mi papá tuvo 3 hijos, pero también un accidente de auto mató a mis dos hermanos, muy jovencitos. Y 22 años tenía mi hermano mayor y 15 tenía mi hermano menor. Y yo tenía en esa época 18, así que de ahí en más, hoy tengo casi 70, fui también como una hija única. Eso justo te quería contar, o sea, más allá de las tragedias, eh, tenías el amor solo para vos y vos para él.
Sí, sí, igual se prodigaba con los hijos de los vecinos, Mm. con mis amigos, mis amigas. Era fuera del horario de su trabajo, en donde no había ni que entrar, no nos asomábamos porque mi abuela nos sacaba corriendo, era su custodia, la guardiana de su taller. ¿Cómo se llamaba la De abuela? ahí, cuando él salía a las 6 de la tarde más o menos, que era cuando el sol ya no lo acompañaba para pintar, él tenía la tradición de la pintura impresionista, donde se trabaja con la luz solar, con la luz natural y con la orientación al sur. Toda la casa está orientada al sur, que siempre mi familia lo decía cuando yo era chica, también lo escuchaba y ahora lo vivo, porque vivo acá. Y la casa al sur es fría en invierno, caliente en verano, no entra el sol lindo del este nunca por ninguna ventana, pero para pintar, ideal, porque no tiene la luminosidad de la mañana, que es estridente y amarilla, y ni tiene tampoco la de la tarde, que tiende al rojizo y que cambia por completo los colores, aunque uno en la vida cotidiana eso no lo perciba. Entonces, un atelier o un taller orientado al sur garantiza una luz más estable durante todo el día, con la misma vibración de color. Igual él, cuando iniciaba un modelo a las 2 de la tarde, al día siguiente lo retomaba a las 2 de la tarde. O sea, siempre mantenía el mismo horario, para que Silvia, el sol no cambiara el color. perdón que te interrumpa, pero no me escuchaste. ¿Cómo se llamaba la abuela? Francisca. Francisca. Con todo el respeto del mundo, como soy un caballero, qué linda voz Sí. que tenés. ¿A qué te dedicas? Yo docente. Ah, con razón. Qué voz clara, qué lindo tono que tenés. Silvia, quiero incursionar ahora en tu papel. Sos la directora del museo. Sí. Contanos desde cuándo está el museo, cómo se mantiene. Contanos un poco la vida. Bueno, el museo, en realidad, esta casa siempre fue una casa que era visitada por gente, por alumnos, no alumnos, mi abuelo tenía como, podríamos decir, discípulos, Ah, qué lindo. generaciones jóvenes que venían a buscar su palabra, su apoyo, el maestro, lo llamaban el viejo Coche, vamos a lo del viejo, Mm. con cariño, ¿no? Ese reconocimiento de... Y siempre se rodeó de gente muy joven. Fue un maestro de todos los grabadores que hay en Rosario, grandes apellidos hoy, como Grela, Juan Grela, Mele Bruniar, han sido para mí visitas cotidianas en esta casa. Lo mismo que muchos otros artistas que en ese momento no lo eran, pero que hoy tienen una gran trascendencia. Así que el museo era como que venía siendo. La gente que venía, el atelier mismo, es una reproducción de la guardilla donde ellos vivían en París. Tiene una magia muy particular porque en su exilio lo reproducen cuando compran este terreno acá en Funes y hacen su casa. Digo mi abuelo y mi abuela. Eh, Funes era un pequeño pueblo, como todos los pueblos que se montan o que se crean alrededor de las vías del tren. Los lotes eran económicos y eran grandes porque eran lotes como para quintas, no quintas de piscinas, ¿no? Como hay ahora, eran quintas de frutales, de animales, de gallinero, de conejo, bueno, todo eso había en esta casa, como en la casa de todos los que vivíamos en Funes en esa época. Y bueno, y era un lugar de visita. Para venir a Funes había que venir en tren, eh, estoy hablando de los años 50, 60, y se tenían que quedar a dormir además, porque el tren iba hasta Cañada de Gómez y al otro día volvía. Así que antes de que hubiera colectivo, que eso pasó después, eh, la única manera de llegar era en tren. Así que esto ya era un lugar así de encuentro. Y bueno, con el tiempo, la gente que venía después de haber fallecido mi abuelo, mirando, esto tendría que ser un museo. ¿Viste? Esa frase era, qué va, esto tiene que ser un museo. Eso daba vueltas en cada uno que venía. Hasta que en algún momento, cuando ya falleció mi madre, que era la última ocupante de la casa, habían pasado ya 10 años de la muerte de mi abuelo, pero nunca habíamos modificado ese espacio. El atelier seguía siendo
lo mismo, lo usábamos, nos sentábamos, charlábamos, yo estudiaba, me acuerdo, hermoso lugar estudiar ahí porque era un lugar maravilloso. Me hice toda la carrera estudiando ahí, pero nadie movió, nadie cambió ese espacio. Tenía una solemnidad y tenía, bueno, tanta fuerza y tanta ligazón a su actividad que seguían los cuadros, los caballetes, acomodado un poco, pero nada más. Y bueno, y entonces así, cuando ya la casa quedó vacía, cuando murió mi mamá, ya mi padre había muerto y bueno, un poco la decisión fue, concretemos esto, abramos al público este espacio para que continúe teniendo esas visitas y teniendo ese espacio de encuentro que siempre fue. Silvia, te preguntaba cómo se desarrollan los próximos encuentros del mes de mayo. ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, nosotros, esto es una ONG sin fines de lucro, es una asociación civil, nos reunimos a partir de ahí, se gestó el museo hace 18 años, hoy, porque hoy es el cumpleaños del museo también. Lo inauguramos un 6 de mayo en 2007, justamente para homenajear el día del nacimiento de Gustavo Couchet. Y ese día, a partir de ese día, hicimos público ese atelier y lo abrimos a la gente como lo es hoy. Nosotros estamos haciendo una muestra ahora en mayo, el 17 de mayo, es el sábado próximo, el sábado no el otro, donde invitamos la participación de un grabador de Rosario que ya ha fallecido, pero que su obra, como todos los artistas, sigue vigente. Se llama Julián Usandizaga, muy conocido en Rosario, ha sido el profesor de todos los que han pasado por Bellas Artes o por Artes Visuales, un gran dibujante, un gran grabador, y vamos a hacer una exposición homenaje a Julián Usandizaga el sábado 17 de mayo, en el mes de mayo, que es el mes donde, también homenajeando a Gustavo Couchet, fue su discípulo en algún momento, fue uno de esos que venían a visitarlo, y además siempre el grabado es uno de los oficios que desde el museo sostenemos y tratamos de difundir, además Silvia, de la pintura, que es más conocida. Sí, obvio. Silvia, nosotros nos encantó y te agradecemos el tiempo. Tenemos un programa todos los días de 8 a 12, así que nos encantaría que cuando tengas información de muestras, de reuniones, de recitales, no dudes en llamarlo, porque nosotros por suerte tenemos una vasta audiencia que también roza con habitantes de Funes, así que desde ya estamos a tu disposición. Muchísimas gracias. Aparte, cada vez estamos más cerca, ya no nos separa nada entre Funes y Roldán. Exacto, exacto. Silvia, un honor, un gustazo haberte hecho este reportaje. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y te robo un segundito porque yo te dije la muestra del 17, pero el 10, sábado 10 de mayo, tenemos un recital de Pablo Cejas y Mirna Manacero, que son un dúo, dos músicos, los que están alrededor de la música, del rock, de las pop, raíces folclóricas y mixeadas, ese mundo de la balada, los deben conocer, y vamos a hacer un recital aquí en el museo el sábado 10 a las 21 horas. Así es, y es más, te puedo sumar. Pablo, oriundo de Funes, así que tiene que tener público cautivo allí. Sí. Tienen su público. Silvia, un gustazo. Dale, siempre cuando tengas alguna gacetilla para hablar sobre los encuentros, aquí estamos. Les empiezo a mandar. Ahora me quedo en contacto con alguien que me dé los datos y ya los agrego. Dale, un beso y bueno, no solamente por el aniversario y el nacimiento de tu abuelo, sino también por la inauguración hace 17 años del museo. Un besote. Bueno, muchísimas gracias y me encantó también a mí el reportaje, hablar de mi abuelo. No es lo que hago normalmente, siempre tengo que hablar de Gustavo Couchet. Era la idea, que te sientas cómoda. Un abrazo fraternal. Gracias.